Iluminación es ascensión. Ascensión es solamente un ascenso en el nivel de conciencia. 11 minutos para ascender en nuestro nivel de conciencia. Bueno, queridos amigos, creo que ya estamos en vivo otra vez en este Hangout para continuar con el tema Dios y su historia para nosotros, algo realmente importante, trascendente, la idea de Dios, empezar a manejarla adecuadamente, muy especialmente cuando, como decíamos hace poco, en el final del anterior video, el siglo que terminó se dedicó a la muerte de Dios, como dijera Nietzsche. Hemos asesinado a Dios. Sí, por las conductas y por mucho de lo que ha sucedido. Pero como siempre decimos, vamos a ver todo ese periodo como la era barbárica de aquí en adelante. Es importante continuar conversando respecto a Dios. ¿Qué es Dios? ¿Dónde está? Vamos a dialogar un poco respecto a esto en estos 11 minutos de iluminación. Esto obviamente es un tema muy difícil de definir, esta energía de la divinidad, la energía divina, en definitiva. ¿A qué se debe? ¿Cómo es? Desde todo punto de vista, en la medida de que también podemos hablar de la divinidad o de Dios, pero en la realidad estamos haciendo una enorme reducción de esa palabra cada vez que hablamos de Dios respecto a lo que representa en realidad. Obviamente la podemos definir como la historia o el comienzo de la presencia de Dios o de la divinidad en la tierra, ya con el advenimiento de la vida en la propia tierra, casi nada. Como más adelante vamos a analizar, y hemos analizado en algunos otros videos, mucho de la divinidad está en nuestro propio ADN y en nuestra propia conformación. El ADN tiene rastros de divinidad y ahí empezamos con la historia de la divinidad hace 3.500 millones de años, cuando comienza la historia de la vida en la Tierra. Pues podríamos decir que Dios es la vida, aquello que vivifica la materia, que consideramos materia inerte, que no necesariamente es totalmente inerte, pero que nosotros consideramos como materia inerte. Entonces comienza la presencia de las formas que representan a la vida y a la luz, en contra de aquella oscuridad anterior de la Tierra, sin vida, inerte. Ahí podríamos pensar en la aparición del Neandertal, del Homo sapiens, del Cromañón, que comienza a percibir la presencia divina en la propia naturaleza, generando lo que hoy llamaríamos como animismo, la presencia de Dios en la vida de la tierra, en la hermosura, en las montañas, en la belleza presente en la tierra y en la vida que la habita, la divinidad incluida en esa vida. Son las primeras percepciones del humano sobre la divinidad en la naturaleza y obviamente en la vida de la tierra, la vida que habita la tierra, que percibían en las cosas animadas de la tierra y también en las cosas inanimadas, en la naturaleza, en el fuego, en la luz, en el sol
Y aquí vamos a empezar a crecer en ese sentido y vamos a arribar a otros finales. Podemos entender que en el principio esa relación era casi chamánica con la naturaleza y en muchos casos recurriendo a lo que hoy por hoy se termina recurriendo, a las plantas enteógenas que permiten una conexión diferente con la naturaleza, percibir la divinidad existe en la naturaleza, con la ayuda del peyote, de la ayahuasca, de las plantas que nos permiten percibir la divinidad existente en la naturaleza, que nos permitan conectarnos de otra manera. Obviamente el cannabis y otras tanto más importantes. Esa es la primera percepción de Dios en la tierra, otrora ya chamánica y tal vez con ofrendas y sacrificios inicialmente a lo que se consideraba dioses en ese momento, en esa suerte de politeísmo absolutamente enorme. Ese animismo para posteriormente un totemismo, una creencia poderosa que van a venerar objetos o animales que van a simbolizar determinada fuerza espiritual. En varias partes de la Tierra encontramos ese tipo de totemismo, esa fuerza de la naturaleza representada en animales y en tótems construidos por el humano, que se relaciona de esta manera con la naturaleza y su universo, derivando en ese politeísmo de figuras zoomórficas en general, que tienen relación con los animales circundantes que están presentes, obviamente, en el anterior régimen de comprender el universo y la naturaleza con la divinidad. Pero después de eso ya vienen las revelaciones de Dios a la tierra y a la humanidad. Obviamente, por ejemplo, en Krishna, cuando eso ya está presente en sánscrito antiguo, ya viene detrás toda la historia de Dios que Krishna nos la da. Antes de Krishna no hay registros de que alguien nombrara la palabra Dios. Ahí comienza la palabra Dios en la tierra, el Deus o el Diaus de Krishna, donde Krishna ya nos habla de la esencia masculina y femenina, de la dualidad, de la inteligencia revelada, ¿verdad? Y conjunta en ese huevo del mundo inicial. Es un enviado de la divinidad original para traer orden al mundo, pero el mundo va desarrollando después el politeísmo que tiene un primer sistema religioso, empieza el religar de la religión, a pesar de ser un sistema jerárquico muy complejo, no hay dualismos. Y ahí nos encontramos con infinidad de dioses en todas partes del mundo, en un poderoso politeísmo, como en la India, que comienza con Ganesh, aquel famoso dios mitad hombre y mitad elefante con una enorme sabiduría. Empieza a manejarse otros conceptos como la abundancia y la bondad ligadas con los dioses. Ahí ya empieza a surgir en forma las dualidades y las trinidades en diferentes estratos, diferentes peldaños en los que se divide la divinidad. Ese mismo politeísmo forma dentro de sí monoteísmo, que nos tenemos que ir a la dinastía 18 del Egipto antiguo, con el faraón
Akenatón, Amenofis, que murió por allá en el 1336 a.C., pero ese faraón es aquel del cráneo ovalado, ustedes lo pueden recordar en muchas imágenes, que marca el inicio poderoso de la creencia monoteísta en un Egipto absolutamente politeísta. En la realidad, tal vez por él erguirse como el gran Dios o el gran representante de Dios, el único representante del Dios divino, unificó todas aquellas adoraciones de los fieles del panteón egipcio en un solo Dios que se llamó Atón, el propio disco solar, una religión solar. Y aquí comienza el monoteísmo en la Tierra. Esto que estamos diciendo va a cobrar especial importancia en los próximos capítulos, ya lo van a ver más adelante. Esta unificación del politeísmo en monoteísmo que termina en Atón, el disco solar. Muchas religiones tendrán origen en lo solar, obviamente, de aquí en adelante. Nos vamos a dar cuenta de cómo estas cosas suceden muy poderosas, las trinidades. Como decíamos, ahí se organiza absolutamente en estratos. Todo se organiza en el politeísmo. En cambio, Atón, como único Dios, termina unificando todas ese enorme panteón. Ahora, si nosotros fuéramos un poco más adelante, nos vamos a encontrar ya con algunas otras unificaciones que empiezan a manejar también el monoteísmo de otra manera, y podemos ya manejarnos con Abraham unos 150, 200 años más adelante. Ya nos encontramos con Abraham, que se maneja de una manera totalmente diferente con su Dios, aquel Dios que lo encuentra en su propia tierra y le solicita salirse de su tierra y transitar para arribar a un lugar, a una tierra prometida, donde le va a dar lugar a un gran pueblo. Ustedes se van a poder dar cuenta más adelante cómo se empiezan a dar las unificaciones de los politeísmos en los monoteísmos, en la realidad, y todos los ismos que vamos a encontrar de aquí en adelante. Son todos sumamente importantes para el futuro de la Tierra y de la historia de Dios en la Tierra. Si te gustó, te pedimos que le des me gusta y que lo compartas para que otros tengan la oportunidad de comprender lo que tú has comprendido en este video. Gracias.